Los seguidores de Jesús se han estado reuniendo en lo que llamamos la iglesia. Pero, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué existimos? ¿Cómo nos convertimos en un pueblo que da gloria a Dios y bien a la comunidad en la que vivimos? A lo largo de los siglos nos han llamado de muchas formas. Una misión, un hospital, un templo, un salón de clases, una familia, un pueblo que vive en el camino de Jesús con el corazón de Jesús. De esto se trata. Aquí es donde pertenecemos. Esto es lo que estamos llamados a ser. Esto somos. Estos somos. ¿Vieron algunos artistas entre las personas que salieron ahí? ¡Qué chulada! ¿Verdad que sí? Qué bendición poder tener la oportunidad de compartir mensajes como los que vamos a estar compartiendo a través de esta serie. Mensajes que nos van a ayudar a inyectar visión acerca de quiénes somos, a dónde vamos y a qué es lo que sobre todo somos llamados a hacer como discípulos del Señor. Y así se va a llamar la serie que vamos a estar viendo por las próximas 6 semanas. Esto somos. Y creo que va a ser muy apremiante para nosotros ver quiénes somos como iglesia del Señor después de estar pasando por toda esta situación incierta que ha traído el coronavirus y demás. Personalmente siento que no necesito ondear mucho en esto o hacer un gran énfasis, porque es algo que lo estamos viviendo y que he comentado una y otra vez. Esta etapa de alguna manera nos ha desorientado. Y muchos de nosotros no sabemos exactamente cuándo vamos a dejar de sentirnos así, pero al parecer esto es algo que para algunos está terminando antes, para otros va a terminar no saben cuándo. Y la realidad es de que esto nos va a dar una oportunidad para ponernos en perspectiva, para reconocer, para examinar, no cómo vamos a reaccionar a nuestros sentimientos o a nuestras emociones, pero quiénes somos como la iglesia del Señor. Verás, yo creo que como discípulos del Señor, sí, el Señor es maravilloso y amoroso y es un Señor de gracia y de misericordia, pero como iglesia tenemos que darnos cuenta que hay cosas que tenemos que seguir, que tenemos que hacer en orden para que realmente nosotros podamos ser la iglesia del Señor. Si no, no estamos funcionando como la iglesia. Y mi oración y mi esperanza es de que a través de esta serie, de alguna manera el Señor pueda hacer que nuestro corazón como volviera a reiniciarse, como que volviera a comenzar en nosotros una pasión por servirlo, por amarlo, por ser quienes Él nos ha llamado a ser. Y el día de hoy vamos a recordar solamente eso. A través de esta serie me gustaría que estuviéramos contestándonos las siguientes preguntas. La primera de ellas es: ¿quiénes somos? La segunda de ellas es: ¿a dónde vamos? Y la tercera es: ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros en el futuro? So, throughout the series we will answer those 3 questions. Who are we? Where are we going? And what does God have for us in the future? Y a mí me emociona esto porque en realidad yo creo que ustedes que me conocen saben que soy apasionado por la obra del Señor. Me encanta lo que hago. El Señor me ha dado el privilegio de servirle en esta capacidad y no quiero perder ninguna oportunidad de buscar, inyectar a otros con esa misma pasión y ese mismo deseo de servir. Y el día de hoy voy a tener esa oportunidad. El tema del día de hoy lo he titulado: Somos una misión. We are a mission. Y algunos de nosotros, para empezar con este título, no nos vamos a poder asociar muy bien porque estamos acostumbrados a tener una misión, no a hacer una misión. Y la realidad es de que ciertamente tenemos una misión como seguidores del Señor. Certainly we are on mission. Pero el día de hoy vamos a aprender que somos una misión. We will learn today that we are a mission. Quisiera invitarte a lo siguiente. Quisiera invitarte a que a partir del día de hoy, a través de esta serie, te mires, te visualices a ti mismo como un misionero.
Algunos de ustedes han ido a viajes misioneros a alguna parte lejana del mundo y sus corazones han estado muy conectados con esa idea de ir y servir y predicar el evangelio y tratar a la gente con mucho amor y mostrarles el amor de Cristo. Durante esta serie te quiero invitar a que tú empieces a verte como un misionero, como una misionera. Visualize yourself as a missionary. Porque como seguidores de Jesús, eso es lo que somos. Somos misioneros. Dile a la persona que está a tu lado: eres un misionero, eres una misionera. Algunos de nosotros no nos lo creemos y pensamos: no es cierto, a mí no me pagan por andar haciendo eso, por ir a Yugoslavia o por ir a Perú o por ir en algún país en Arabia. No, yo no hago eso. Bueno, de cualquier manera, eso es a lo que hemos sido llamados. Y de alguna manera cuando nos hemos nosotros autollamado, autodenominado específicamente discípulos, y eso es lo que somos en el Señor. Pero cuando el discipulado lo vemos cuando voy a través de un programa y me gradúo de ese programa y ya soy un discípulo, nos quedamos estancados. Y creo que lo que debemos de agregar a nuestra identidad es de que un discípulo es un misionero. A disciple is someone who makes disciples. No es solamente alguien que aprendió a cómo obedecer y cómo hacer las cosas que el Señor enseñó, sino un discípulo es alguien que hace discípulos. Y por ahí podemos comenzar. Y no quiero ser cruel, pero quiero que nos pongamos en perspectiva. ¿A quién estás discipulando? ¿Quién ha sido tu último discípulo, tu última discípulo? Y si tú estás pensando: oh man, I have never spent time with someone discipling him or her. Si estás pensando: nunca he discipulado a nadie, bueno, el día de hoy esa va a ser la invitación. Y yo sé que vas a traer excusas y vas a decir: no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no estoy capacitado. Para eso existimos como iglesia, para eso tenemos un liderazgo como iglesia que nos pueda entrenar, que nos pueda equipar para la obra del ministerio. Pero no quiero que dudes que tú estás listo y lista, que tienes todo lo que necesitas. Y otra vez siento que estás luchando, que estás pensando: no es cierto, I don't feel prepared to make a disciple of Jesus. But you are. Estás preparado, estás listo, tienes todo lo que necesitas. Y el día de hoy lo vamos a recordar. Porque el concepto de misión no es algo que nosotros hacemos, es quienes somos. Mission isn't something we do, it's who we are. Y yo creo que cada uno de nosotros, sobre todo aquí en California, se le hace un énfasis a las misiones que la Iglesia Católica a través de algunos siglos atrás estuvo poniendo alrededor de este estado de California, pero también el norte de México. Como que esta era una sección en donde esas personas, esos frailes vinieron a traer, a imponer sus misiones, pero con ello lo que querían era exportar de el nacionalismo español a las Américas, los ideales, las perspectivas, las tradiciones, las comidas. En realidad no es que ellos estaban completamente vendidos a la idea de venir y compartir el evangelio solamente, sino que querían entrenar a las personas de esta región. Pero el concepto está ahí y es un concepto bastante sólido. Eso es lo que somos una misión. Pero personalmente, si yo soy parte de esa misión, mi intención no es que la raza se haga más raza y los que no son raza se hagan como la raza. En algunas ocasiones me ha tocado, y yo sé que algunos de ustedes van a atestiguar que sí. El día de ayer tenía una conversación con un familiar que es colombiano, y obviamente no es familiar de sangre, está casado con una prima de mi esposa. Él es colombiano y me dice: y si no escuchas mi acento colombiano es porque ya tengo más de 20 años aquí viviendo en National City y ya aprendí a hablar como mexicano el español. That happens. Eso pasa, pero no es lo que queremos hacer aquí. Somos una misión del reino de los cielos. Y lo que queremos que abracen las personas que están a nuestro alrededor nuestro
es la cultura del reino de los cielos. That's the goal. We're ambassadors of God's kingdom. Somos embajadores del reino de los cielos. And what we want is to make Jesus popular with those around us. Lo que queremos es que la gente conozca a Jesús, que vea a Jesús en nosotros. Eso es quienes somos. Somos una misión. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en el pasaje en donde vamos a estar pasando nuestro tiempo el día de hoy, que es en Juan capítulo 20. El día de hoy traigo una Biblia más grande porque tuvimos el servicio en inglés hace un rato, ahora el servicio en español, así es que las Biblias bilingües están más grandotas. Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, yo lo voy a leer, tú me sigues con tu vista. I'm going to read John 20, verses 19 through 23. Dice la palabra del Señor. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Después sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Estas son las palabras de nuestro Señor. Y el primer principio que me gustaría que observáramos de este pasaje es que Jesús llegó a donde ellos estaban. Las puertas estaban cerradas. No habría manera que una persona con un cuerpo como nosotros llegara hasta en medio de estos 10 discípulos. Tomás no estaba ahí y Judas ya se había colgado. Están 10 de ellos. Y de repente no son 10, ahora son 11. Jesús está entre sus más cercanos seguidores cuando más lo necesitaban. Y eso es lo que quiero decir para comenzar el día de hoy. Jesús vino a nuestras vidas cuando lo necesitábamos más. Jesus came to our lives when we needed him most. ¿Cuántos pueden testificar de eso en sus vidas? El Señor ha venido a nosotros cuando más lo necesitábamos. Era el momento en que sabíamos y reconocíamos que necesitábamos un Salvador, porque no podíamos seguir viviendo la vida por nosotros mismos en la manera que la estábamos viviendo. It was that moment in which we recognized that we needed a Savior. And Jesus was available for us. Cuando más lo necesitábamos, el Señor llegó a nuestras vidas. Y lo que estamos viendo aquí es que estos 11 individuos están encerrados. Porque ese día es un día muy peculiar. Comienza la lectura en el verso 19, al atardecer de aquel primer día de la semana. Ciertamente era un día domingo, no es la mañana, ahora es por la tarde, pero no es cualquier día, es un día muy especial. Algunos de ellos ya han tenido la interacción, ya han escuchado las voces, ya se ha dicho por ahí que algo masivo ha sucedido, que va a conmover a toda la historia de la humanidad. Jesús resucitó en ese primer día de la semana. Pero de todas maneras, estos 10 discípulos del Señor están encerrados. Ese primer día del que hablamos aquí es el día domingo de resurrección. Luego continúa el verso, dice: estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó y les dijo: la paz sea con ustedes.
Jesus stood among his disciples and said, "Peace be with you." Sin lugar a dudas, esta era una de las temporadas más difíciles para cada uno de esos seguidores de Jesús. Había algunos mensajes de esperanza publicándose por ahí. La tumba estaba vacía. Las mujeres estaban proclamando que lo habían visto resucitado. Pero todavía estos 10 hombres no están convencidos, están atemorizados, porque si lo crucificaron a él, muy posiblemente en cuanto nos vean a nosotros, nos van a meter a la cárcel, nos van a azotar y nos van a crucificar como lo crucificaron a él también. Esos son días en donde todos sus sueños y todas sus ilusiones se han colapsado por completo. They were expecting the kingdom. Ellos estaban esperando el reino. Ellos estaban esperando reinar con Jesús en autoridad. Y ahora todo se ha colapsado. El Señor no está. Antes de esta lectura con ellos, pero de repente se presenta el Señor en la escena de sus vidas. ¿A poco no es eso lo que sucedió con nosotros? No lo esperábamos, no teníamos idea, pero el Señor llegó a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Estos apóstoles estaban derrotados, estaban asustados, pero Jesús vino, entró en ese cuarto y les dio esperanza. They were defeated and afraid, but Jesus came into the room and gave them hope. Y eso es lo que el Señor el día de hoy nos quiere recordar que tenemos en Él. Jesús nos dio esperanza. Jesus gave us hope. Mira lo que dice el versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Esta es una lectura fascinante. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. It's too much, but it's exciting at the same time. Ellos están viendo a aquel que no hace mucho vieron muerto. Y les está haciendo saber: sí, soy yo. Miren las heridas. De repente está entre ellos y me puedo imaginar que en algún momento pensaron: esto es imposible, esto no puede estar sucediendo. Pero tenían tan grande necesidad que al ver al Señor los discípulos se alegraron. They were glad when they saw him. Y Él les mostró quién es realmente Él. He showed them who He is. The Alpha and the Omega. The beginning and the end. El principio y el final. El que no tiene origen, el que no tiene final. El único que cuando estemos en su presencia por la eternidad va a tener heridas en su cuerpo físico. Tú y yo hemos padecido a lo mejor en este mundo de alguna enfermedad, alguna aflicción física. A lo mejor alguno de nuestros miembros está dolido, no tenemos algún dedo o alguna mano, no nos funciona bien una pierna. En fin, cuando estemos allá, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Vamos a estar perfectamente perfectos. Ya no vamos a decir estoy muy choncho. Ya no voy a decir estoy con muy poco cabello. Ya no vamos a decir estoy muy bajito de estatura. Vamos a estar perfectos. Pero el Señor nos ha amado tanto. Tanto nos ha amado, que Él va a ser el único que va a tener marcas en sus manos y en su costado, en sus pies, como recordatorio de lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros. ¿No te gozas en el Señor? Que Él les enseñó como nos enseña a nosotros quién es Él. Es un Señor que nos ha amado tanto, que ha entregado su vida por nosotros, que ha mostrado el amor del Padre hacia nosotros. Y otra cosa que vemos aquí es que Jesús se puso a disposición de ellos. He became available to them. He told them, here I am.
aquí estoy. Estoy disponible. Estoy contigo, estoy para ti. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. En realidad ustedes están atemorizados, están encerrados porque no se acuerdan que yo les dije, yo les platiqué que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. A ustedes se les olvidó. Pero yo he sido consistente, yo he sido fiel, yo he sido verdadero. Es fascinante que ahora se dispone a ellos y les da paz. He gave them peace. Así como nos la ha dado a nosotros. Jesús nos dio paz. Jesus gave us peace. Mira lo que dice el versículo 20, versículo 21, la primera parte. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Ya lo había dicho una vez, ahora lo vuelve a decir de nuevo. Ahora les dice de nuevo, peace be with you. Ya no estén turbados sus corazones. Ya no estén preocupados. Ya no estén tensos. No hay problema entre ustedes y yo. Todo está bien entre ustedes y yo. Tenía que morir para que todo estuviera bien entre ustedes y el Padre. Tenía que entregar mi vida para que estuvieran bien entre ustedes. Tenía que entregar mi vida para que estuvieran bien con sus propias conciencias y no se sintieran atacados. It was necessary for me to die so that you could have peace. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Eso es lo que Él ha hecho con nosotros, de acuerdo a Romanos capítulo 5 versículo 1. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tenemos paz los unos con los otros. Lo que diría Efesios capítulo 2 del versículo 14 al 18. A través de la cruz hemos sido reconciliados los unos con los otros. We have been reconciled to one another. Y tenemos paz en nuestra cabeza. De acuerdo a Hebreos capítulo 9 versículo 14, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. The blood of Christ cleans our conscience. Ya no vamos por el mundo sintiéndonos culpables. Ya no vamos por el mundo sintiendo que hemos fallado, que el Señor jamás nos va a perdonar, que hemos pecado muchísimo y que no hay redención, no hay oportunidad de nueva vida para nosotros. Ya no vamos pensando así porque Cristo Jesús es nuestra paz. Jesus is our peace. Él le dio paz a sus discípulos. Y ya que les ha dado paz, ya que están tranquilos, ya que no están turbados, ya que no están ansiosos, ya que no están desesperados, ahora están listos para lo que sigue. ¿Qué es lo que les da ahora? Jesús les da una tarea. Jesus gave us a task. Versículo 21, la segunda parte. Fíjate nada más la calidad de tarea. Y quiero que tú te perfiles a ti mismo como un seguidor de Jesús, como un discípulo del Señor, como alguien que está aprendiendo de Él. Déjate reto a que el día de hoy tengas esto presente en tu vida. Eres un discípulo del Señor, eres un seguidor del Señor. Esto es lo que dice Él, que un seguidor de Él debe de hacer. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. As the Father has sent me, I'm sending you. Tú sabes, es muy fácil ser un líder religioso, es muy fácil ser un pastor como yo y estar en una posición como esta, en donde bien fácil desde el púlpito le puedes decir a la gente: haz esto, haz lo otro, haz acá, haz allá, así como Dios dice que lo hagas. No, Jesús no es esa clase de líder religioso. He walked the walk. Él caminó por el camino y dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
Dios amó tanto al mundo que me envió a mí, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna, diría Jesús. Y el mensaje que Jesús vino a comunicar por primera vez a esta tierra es el mensaje que ahora nosotros como sus discípulos debemos de proclamar. Esa es la tarea. Él nos ha llamado a ser sus representantes. He called us to be his representatives. Y ahora existimos para hacer la voluntad de Dios. Por su gloria, por su honor y por el bien de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que significa esto? Que ahora vivimos nosotros rendidos a la voluntad de Dios. Tú y yo no tenemos ni voz ni voto. Jesús no nos pregunta: ¿qué te parece, Yemima? ¿Quieres ser mi representante o no? Jesús no nos pregunta: ¿qué tal, John? Do you want to be my representative or not? No. Cuando nosotros nos rendimos a su voluntad, es en lo que nos convertimos. Somos una misión. Somos una misión. Y yo sé que esto es algo bien difícil y bien grande. Yo no me puedo ver como misionero. Tú no te puedes ver como misionera. Pero eso es lo que somos. Somos discípulos que hacen discípulos. We are disciples that make disciples. We are missionaries. Eso es lo que somos. Y como discípulos del Señor, definitivamente necesitamos poder para poder hacer lo que Él nos ha invitado a hacer, lo que Él nos ha llamado a hacer. Él nos dio un ayudador. No estamos solos. Después de 40 días de estar teniendo esta clase de conversaciones con sus discípulos, eventualmente Él asciende al cielo. Está a la derecha del Padre a partir de esa ocasión, intercediendo al Padre por nosotros. Pero no nos ha dejado solos, ni aún a los discípulos los dejó solos por esos 50 días. Ningún momento los dejó. Eso es lo que quiero que el día de hoy tú asimiles en este pasaje. En ningún momento los dejó. No es como que pasaron 50 días de tremenda angustia sin saber qué hacer, sin tener ninguna compañía. No los dejó. Jesús nos dio un ayudador. Jesus gave us a helper. Mira lo que dice el verso 22. Después sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Receive the Holy Spirit. You won't be alone. Sopló sobre ellos. ¿A qué se parece esto? ¿Que acaso no se parece al libro de Génesis capítulo 2? En donde el Señor sopla sobre Adán aliento de vida. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Está recreando absolutamente todo, reconciliando absolutamente todo. Nueva vida. Nunca estuvieron solos. Jesús no solamente les dio poder. He not only gave them power, he gave them a person. Les dio a una persona, les dio al Espíritu Santo. Y eso sería ahora sí que el cumplimiento de lo que el Señor habría dicho anteriormente en Juan capítulo 14 verso 26, en donde dice que cuando venga este ayudador, el Espíritu Santo de Dios, que ha sido enviado del Padre, que vendrá del Padre y que será enviado en el nombre de Jesús, que Él les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo, absolutamente todo lo que el Señor les había enseñado por casi 3 años. Así de que, ¿qué está pasando desde este primer día de la semana?
hasta el día 50 después de la resurrección, el Espíritu Santo les está recordando todo lo que Jesús les dijo. Todavía no llega el día de Pentecostés, todavía no inicia la iglesia, todavía no reciben poder, de acuerdo a Hechos capítulo 1 versículo 8, para ser testigos del Señor en todos lados. Este es un tiempo intermedio que el Señor está usando para que ellos sean edificados, para que ellos recuerden todo, reflexionen todo lo que el Señor les ha dicho, les ha enseñado. Y llega el día 50 en donde viene este ayudador sobre no solamente los 12 discípulos del Señor en este tiempo, sino sobre muchos más. Y ahí es donde la iglesia comenzó. Y Jesús le dio a sus discípulos autoridad. Les dijo: ustedes se van a convertir en mi voz. Yo no sé si ustedes tuvieron esta experiencia, pero déjenme se las platico por si ustedes no estuvieron en la escuela en México. Cuando tú estabas en la escuela en México, había tal cosa como el jefe de grupo. ¿Cuántos de ustedes fueron jefe de grupo cuando eran morrillos? Ninguno de ustedes. Casi siempre era el más inteligente de la clase. A mí nunca me tocó. Pero el jefe de grupo era aquel morrillo que el patrón, que el profesor se iba a ir a una junta de maestros y le decía al jefe de grupo: tú estás encargado. Olvídate, el jefe de grupo se sentía así como que él era el efectivo. Y siéntate bien y no platiques y haz tu tarea. Bueno, una clase de autoridad todavía más pesada el Señor les da a sus hijos y a sus hijas. No nos dice que seamos jefes de grupo, pero nos dice: sabes que tienes autoridad para hablar, tienes autoridad para compartir, tienes autoridad para hablar vida, tienes autoridad para compartir quién es tu Salvador, quién es tu Señor. Tienes autoridad y tienes buena compañía, tienes el poder para hacerlo y no puede haber nadie ni nada que te lo impida. Jesús nos dio esa autoridad. Jesus gave us authority. En versículo 23 dice lo siguiente: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Y yo sé que este es un verso bastante interesante en el que podemos empezar nosotros a poder ver cómo podemos hacer negocio. Vamos a vender indulgencias. ¿Sabes qué? Tráeme una lana y yo te perdono en el nombre de Jesús. No es eso lo que está diciendo este versículo. No está diciendo este versículo que ahora ustedes tienen que venir como una persona como yo, un líder religioso, una autoridad de la iglesia, y me confiesan sus pecados y yo los perdono. No es lo que dice este versículo. Este versículo es un versículo que tiene un contexto de autoridad para todos los seguidores de Jesús. Jesús estaba en misión. Así como nosotros ahora somos una misión. Jesús era el representante del reino de los cielos y le pudo decir a la persona que estaba a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora nosotros podemos ir con el mismo mensaje a publicar a Cristo Jesús, que ha sido crucificado, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Y podemos platicarles a las personas que si tienen necesidad de un Salvador, Él es el Salvador del mundo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y aquellos que acepten a Jesús, ¿sabes qué va a pasar con ellos? ¿Sabes qué va a pasar con ellos? Sus pecados van a ser perdonados. ¿Y qué tal si dicen no al mensaje? Pues entonces no estarán rechazando a nosotros, mis hermanos, mis hermanas. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Me van a estar rechazando a mí.
Este no es un concurso de popularidad a ver quién es el más efectivo para perdonar pecados. No, el más efectivo sabemos quién es, y ese es solamente Dios. Y solamente por medio de Jesús tenemos acceso al Padre. Así es de que, ¿qué estamos haciendo aquí en el mundo, iglesia? Pasándola sabroso a través del coronavirus. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Trabajando duro sin parar, iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo, iglesia? Lo que debemos de hacer es lo que Jesús nos ha enseñado. Él vino con una misión, nos ha entregado esa misión, y ahora nosotros somos sus representantes. Ahora nosotros somos una misión. Y por eso el día miércoles te quiero invitar a que seas parte de lo que viene. Ya no podemos seguir haciendo ministerio como lo hemos hecho por algunos años aquí. Por 5 años lo hicimos. Ya no podemos seguir haciendo ministerio de la misma manera, porque llega la pandemia y ¡fum!, todo se desborona. Ya no lo vamos a hacer así. Ya no vamos a depender como iglesia del Señor de pastor y staff en la iglesia para continuar como la iglesia del Señor. Claro que no, jamás volveremos a hacer, porque todos estamos en misión. We are a mission. Lo que significa que si nos equipamos, si nos entrenamos, todos vamos a poder hacer discípulos. Todos vamos a poder hacer discípulos así como nosotros somos discípulos. Así es de que no te pierdas este próximo miércoles. Y también quiero invitarte a lo siguiente, ya para terminar. Si tú eres una persona cristiana entre nosotros, que tienes menos de 1 año de ser cristiano y quieres ser discipulado, hazme saber. Llena una tarjetita de comunicación. Yo voy a hacer la manera de pasar tiempo contigo para discipularte. Y si tú ya tienes más de 1 año de ser cristiano y dices, yo quiero ser discipulado también, te voy a invitar a que me llenes una tarjeta de comunicación, porque vamos a pasar tiempo tú y yo en donde te voy a enseñar a ser discípulos, porque ya estás muy grandote y muy grandota. Todos nos vamos con tarea en esta serie, todos, porque todos somos misioneros. Pónganse de pie, por favor.